preocupación entre las autoridades, entre la población también por los recientes casos de secuestros extorsivos que hemos visto en las regiones de Rancagua y Iquique. También vimos la semana pasada en Illapel. Bueno, para ahondar en este tema, en el tema de los secuestros del crimen organizado, nos acompaña a esta hora Pilar Lizana, ella es investigadora de Athena Lab. Pilar, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en CNN Chile. Muchas gracias a ustedes por la invitación para conversar de este tema tan preocupante hoy en día. Pilar, ¿cómo han aumentado el número de secuestros? Porque nosotros teníamos secuestros ya hace bastante tiempo y en un número no menor. De hecho, hay cifras que dio el fiscal nacional que dice el mayor incremento del número de secuestros se da entre los años 2021 y 2022, donde las denuncias, dice, pasan de 492 a 826. O sea, esos son los números que estamos hablando y nos sorprendimos con lo que ha ocurrido en las últimas semanas. ¿Cambió en algo lo que hemos conocido en los últimos días respecto a estas cifras que son centenares? Mira, lo importante, primero hay que decir que no es que hoy estamos teniendo secuestros en Chile. En nuestra historia como país hemos tenido secuestros. Lo que pasó el fin de semana fue que tuvimos muchos secuestros muy seguidos en distintas partes del país. Y efectivamente la cifra que tú planteas y que comentas muestra también el periodo de años en donde aumentan los homicidios por ajuste de cuentas, que no hablan de accionar de crimen organizado. Entonces, lo que estamos viendo son los signos de la instalación del crimen organizado en Chile. En esos años, 2021, 2022 y lo que va del 2023, han sido los años en que ha ido evolucionando esta instalación. Es decir, estamos viendo los efectos del que está teniendo el crimen organizado en territorio nacional. Por eso vemos que aumentan los asesinatos por ajuste de cuentas, control territorial. ¿Crimen organizado que llega a cuándo? Crimen organizado, acá es súper importante esto porque Chile ha estado durante su historia relacionada con el crimen organizado porque hemos sido país de tránsito por mucho tiempo, de tránsito de drogas. Pero éramos solamente un país de tránsito de drogas, hasta no hace mucho. Cuando estos grupos empiezan a ver que existen debilidades en el Estado, ya sean vacíos territoriales en la frontera por donde puedan penetrar, ya sea un mayor consumo de drogas que puede hacer que Chile ya no sea solo de tránsito, sino que un país consumidor, ya sea vacíos en cuanto a percepción de la justicia, confianza en las instituciones, avance de corrupción, y todos esos vacíos van a ser otras necesidades, entre comillas, también que permiten el negocio, porque si son las mismas bandas que trafican personas y si aumenta la migración, ahí hay una nueva oportunidad para este mismo grupo de delincuentes. Sí, eso es súper importante porque este tipo de criminalidad se aprovecha de todas las vulnerabilidades sociales que puedan tener las personas. No solo aquellos que se trasladan y buscan un mejor futuro, que es lo que pasa con la migración, sino que también de aquellas personas que también son socialmente vulnerables y están en Chile. Y así es como vemos que grupos de narcotráfico o crimen organizado pueden preocuparse de mejorar áreas verdes, de mejorar un colegio, de entregar soluciones sociales a una comunidad donde el Estado no está llegando, y todo eso va configurando las oportunidades para que se instale el crimen organizado. Y hoy día estamos hablando de secuestros y de homicidios porque son los signos de que ya se está instalando y esto está evolucionando. Ellos, en el fondo, lo que hacen, y lo que pasa con cualquier delito, es que busca un fin económico. Ellos secuestran para pedir un rescate. El sicariato tiene que ver con un pago por realizar un delito. Yo robo algo para venderlo. Y en ese sentido se están dando en Chile las oportunidades para ello. Ya, pero esto empezó hace bastante tiempo, porque nosotros como periodistas preguntábamos en autoridades, gobiernos anteriores, y no solo un gobierno, sino que dos gobiernos, y siempre se minimizaba que Chile no había crimen organizado, que secuestro, se trataba de hablar muy poco del secuestro, no se corroboraba si efectivamente había secuestro, si había sicariato. ¿Por qué? Lo que pasa es que hoy día estamos viendo una profesionalización del delito. Hoy día estamos viendo grupos que se organizan, que tienen estructuras, que tienen roles definidos. Grupos internacionales que han llegado a Chile, vimos el Tren de Aragua, los carteles mexicanos, el PCC, el primer comando de la capital, el brasilero, que también ahí está. Ya, ese te quiero preguntar, porque ese es peor que el Tren de Aragua. Sí. Es peor, es equivalente a las maras. Es el más fuerte, yo diría que incluso puede ser más potente que las maras. Ya, y lo tenemos más cerca porque están en Brasil. Exactamente.
surgen las cárceles de Brasil. Y te digo, ¿por qué te hago esta pregunta? Porque hace un tiempo atrás estuvimos conversando con el director de la PDI, le preguntaba precisamente por este grupo y me decía que todavía no tenían antecedentes o no me los quiso revelar. Me imagino que hay una investigación y un secreto, pero ya están acá. Acá, efectivamente, cuando uno habla de estos temas hay que tener súper harto cuidado con la información que se entrega para proteger las investigaciones que están en curso, pero de todas maneras este grupo hay que mirarlo con harta preocupación porque, como tú decías, es un grupo muy fuerte en Sudamérica y en América Latina. Ellos controlan territorio en Paraguay, están en 38 países en el mundo, tienen un control del narcotráfico importante. Y si es que ya a Chile han penetrado otros grupos del crimen organizado latinoamericano, la pregunta es ¿por qué quizás este no? ¿O por qué no todavía? Entonces esas preguntas hay que hacérselas, hay que empezar a hacerlas para que en caso de que suceda estemos preparados. Porque cuando hablamos de crimen organizado todavía no hay una experiencia exitosa que haya podido erradicar el crimen organizado de los países. O sea, Estados Unidos tiene narcotráfico en sus calles, solo que se manifiesta como un problema de salud pública con la crisis del fentanilo. En Europa también hay problema de narcotráfico, los italianos tienen también sus dificultades con la mafia italiana, etcétera. Pero, por eso que las personas comienzan a mirar a Bukele y surgen este tipo de liderazgo que no sé si ha terminado con el crimen organizado no sé qué es lo que está ocurriendo ahí en El Salvador. Aquí, con respecto a Salvador, es súper importante mirar a largo plazo. La pregunta que habría que plantearse es ¿qué va a pasar cuando no esté Bukele? ¿Cómo se están llevando a cabo esas acciones? Porque efectivamente hay mano dura, nadie lo discute, pero hay que tener mucho cuidado cómo se está tratando a la población penal también, porque la población penal tiene que tener un tratamiento especial, tiene que haber políticas, tiene que haber segregación de población penal, tiene que haber un manejo carcelario acorde y la justicia, como su nombre lo dice, tiene que ser justa, ni más ni menos, es la justa medida. Y la pregunta es, ¿están las instituciones de Salvador preparadas para darle sostenibilidad en el tiempo a esa baja en la tasa de homicidios? Y ahí es donde uno tal vez de repente queda con la duda, porque no sabemos cómo ha sido el desarrollo de esa política pública o simplemente han encarcelado a estos integrantes de las maras. Claro, lo que pasa es que no solamente encarcelan a los integrantes de las maras, sino que son detenciones bien arbitrarias y caen muchas personas. Por eso yo te menciono lo del manejo de la población penal, eso es súper importante. Ahora, si estamos hablando de secuestros extorsivos, es porque hubo un paso que se escaló, hubo un peldaño que se subió, porque conversábamos la semana pasada con el exfiscal Luis Toledo, nos decía, bueno, antes probablemente lo mirábamos menos porque los secuestros se producían entre las mismas bandas o entre extranjeros. ¿Cuándo eso pasó a tocar a chilenos? Sí, bueno, yo comparto lo que dice Luis Toledo, mirábamos menos la problemática del crimen organizado, pero también hemos ido avanzando. Y hemos ido avanzando porque también nos está llegando influencia desde fuera y nuevas técnicas que están aprendiendo los grupos que están acá, los grupos delictuales que están acá se han integrado con grupos nuevos y se está generando una nueva reconfiguración en el escenario criminal que efectivamente ha avanzado un paso, un peldaño. Y en ese sentido lo vemos, por ejemplo, en la organización que tienen los grupos para las encerronas y robar los autos. Ya no es solo robar el auto, ahora hay montada una estructura y una organización detrás. Con el secuestro pasa lo mismo. Ahora, para secuestrar a alguien necesitamos infraestructura, porque el objetivo del secuestro es conseguir el rescate, el dinero. El secuestrador no busca matar a su víctima. Para eso estaríamos hablando de otro tipo de delito y en ese sentido necesitan un lugar donde tener a la persona alimento, agua, un lugar donde esa persona pueda dormir, etcétera. Entonces eso también nos muestra que, así como pasó con el caso de las encerronas que tienen más organización y más estructura, también pasa con el caso de los secuestros y esto efectivamente preocupa mucho a la población, sobre todo cuando nos informan que hay extranjeros involucrados, porque escuchamos permanentemente de los grupos de crimen organizado de América Latina. Entonces, y la violencia que los caracteriza. Exactamente, y eso nos preocupa en un contexto de migración descontrolada, que uno no sabe por dónde entraron cuando hablamos de ingresos ilegales por pasos no habilitados, entonces pero va configurando una preocupación. O sea, los secuestros extorsivos
¿ya se habían realizado contra ciudadanos chilenos? Lo que vimos hace un tiempo, no sé si tú te acuerdas, hace años atrás, cuando teníamos estos secuestros express, que te secuestraban 5 para las 12 de la noche para poder hacer retiros de cajeros automáticos y después pasar al día siguiente y hacer otro retiro. Eso lo vimos y después, bueno, vino toda una acción con respecto a lo que pasaba en los cajeros automáticos que disminuyó el secuestro. La diferencia de hoy es que ya estamos cerca de grupos de mayor organización que pueden estar relacionados con grupos extranjeros de aún más violencia, y si vamos a ver qué pasa en otros países o qué pasó en otros países, en Colombia en el peor momento y en el momento más crítico, incluso grupos se dedicaban a secuestrar gente para vender al secuestrado a las FARC, porque sabían que era una persona que tenía ciertas características que eran de interés de las FARC, entonces se generan negocios entre los grupos criminales. Eso, por supuesto, no está pasando acá, pero de todas maneras siempre es importante ver lo que pasa en otros países para estar un paso más adelante y que no pase en Chile. Ya, y en ese sentido, ¿cómo estamos preparados nosotros? ¿Cómo está preparada la policía, por ejemplo, para enfrentar una negociación, para la misma mecánica de poder hacer un rescate? ¿Cómo estamos? Mira, nosotros tenemos policías muy preparadas para un escenario criminal del que estábamos acostumbrados. Hoy día necesitamos modernizar no solo a nuestras policías y a nuestra institucionalidad en general, sino que también modernizar figuras penales, porque el secuestro sí está en nuestro Código Penal, pero un secuestro de años anteriores, de décadas anteriores, de siglos anteriores, con características distintas, y eso también lo necesitamos. Se está conversando en el Parlamento, así como muchas otras. Aumentaron las penas hace muy poco. Incluso el secuestro que tiene homicidio va con la pena perpetua como pena máxima. Claro, pero ahí voy a tomar un poco lo que hablabas tú de las cárceles. Si mantenemos constantemente aumentando las penas y ponemos penas de cárcel para todos los delitos, la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿tenemos cárceles suficientes y una política carcelaria que permita enfrentar este contexto que estamos creando? Y hoy día nos falta en materia de cárceles, y un ejemplo súper relevante que tenemos que mirar y mirar con atención es lo que pasa en Ecuador. Ecuador era un país tranquilo, que de un año para otro empezó a aumentar su tasa de homicidios, que fue uno de los países que más aumentó la violencia en la medición del año 2021, y nosotros vamos un poquito detrás de Ecuador si seguimos el índice de homicidios que publica Inside Crime todos los febreros. Y en ese sentido lo que pasó en Ecuador es que dentro de las cárceles se formaron grupos de criminalidad organizada. Entonces, si no tenemos esa política carcelaria, ¿qué va a pasar cuando los tengamos detenidos? Claro. Se ha criticado mucho lo que se informó por parte de las autoridades durante el secuestro del empresario en Rancagua. Fueron varios los que simultáneamente dieron a conocer las noticias. Lo decíamos hace un rato, no tenemos la cultura de, ni siquiera las autoridades, de poder decir qué es lo que se puede decir, qué es lo que no, qué es lo que se hace en estas circunstancias, qué es lo que puede perjudicar una investigación. Es contraproducente decir que se pagó, qué es lo que digamos, va a facilitar una investigación y qué es lo que lo va a perjudicar. La verdad es que no tenemos la cultura, no es algo a lo que estábamos acostumbrados, pero hay que ser muy cuidadoso con la información que se entrega en estos casos y en cualquier otro, sobre todo los casos asociados al crimen organizado, porque la información que se entrega, ya sea en el contexto del que estamos conversando ahora o de cualquier otra información, esas son señales que van recibiendo los grupos. Pero el foco habría que ponerlo más allá de, obviamente, el manejo comunicacional propio que necesita este tipo de casos, en el manejo comunicacional que está haciendo el gobierno para comunicarle a las personas sus acciones en materia de seguridad. ¿En qué sentido? En el sentido de ir construyendo las confianzas que se perdieron, porque hoy día las encuestas del año pasado han mostrado cómo ha bajado la confianza en las instituciones, y además porque es el Estado el que entrega seguridad. Entonces tiene que cuidar las investigaciones, tiene que comunicarle a sus ciudadanos lo que está pasando, pero también tiene que entender el fenómeno en plenitud y tiene que ser capaz de responder a lo que el crimen organizado significa. Y ahí es donde de repente tenemos problemas, porque no estamos comprendiendo el fenómeno en plenitud, sobre todo asociado a, por ejemplo, casos de corrupción.
Nos cuesta asociar la corrupción al crimen organizado porque no es algo a lo que nosotros estemos acostumbrados, pero la verdad es que el crimen organizado penetra el Estado gracias a la corrupción. Entonces hay que ser sumamente duro con cualquier tipo de caso de corrupción, desde el más pequeño hasta el más grande, venga de donde venga, porque hasta el más pequeño implica que existe una ventana abierta para que podamos comprar a algún agente del Estado que me sirva para mi negocio. Ya, y eso es lo que te preguntaba justo antes de que comenzáramos la entrevista, si estamos tarde para detener este fenómeno o no, y qué nos distingue de otros países donde ha aumentado mucho. Mira, yo creo que nosotros no estamos tarde para detenerlo, estamos tarde en la conversación, pero si es que empezamos a trabajar con fuerza, si es que logramos realmente un acuerdo político transversal y que no nos demoren las diferencias políticas, porque la seguridad tiene que ser una política de Estado. Lo que se proponga en un gobierno debe tener continuidad y son medidas de largo plazo. Si las pensamos en un periodo de 4 años, vamos a estar tropezándonos permanentemente. Ahora, ¿nuestra fortaleza está en la institucionalidad? Sí, Chile con respecto a otros países de América Latina tiene una fortaleza importante en la institucionalidad, a pesar de que los últimos indicadores de seguridad y de democracia han mostrado fluctuaciones con respecto a la institucionalidad de Chile, nosotros como país tenemos una fortaleza en la institucionalidad. Ya, porque no se ha corrompido como... No es que no exista corrupción, porque pero... sin duda, claro. O sea, está claro que algo pasa, pero esa corrupción estamos en un momento en que podemos trabajar con ella para frenarla y para desincentivar que esto siga ocurriendo, y eso también es una de las medidas importantes para combatir el crimen organizado. Bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Athena Lab, muchísimas gracias por conversar de este tema. Ustedes están trabajando en materia de seguridad y sobre todo seguridad y estrategia, así que muchas veces lo hemos tenido por las últimas lamentables guerras, pero también por este caso de seguridad, así que muchas gracias nuevamente por estar acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación.